Bien, chicos, vamos a comentar el banco de preguntas de gastroenterología, ¿no? Bien, en la primera pregunta básica, ¿en cuál de los siguientes órganos se encuentran células epiteliales estratificadas no queratinizadas, ¿no? Recuerden que el tubo digestivo en general tiene un epitelio monoestratificado, ¿no? Cilíndrico, ¿ya? Monoestratificado cilíndrico. En el caso del estómago es un cilíndrico simple, porque no hay glándula, en este caso no hay células caliciformes. En cambio en el intestino, ¿ya? El epitelio cilíndrico intestinal se caracteriza porque tiene células caliciformes, que lo hace particular, ¿no? Células caliciformes. Pero la única parte del tubo digestivo que es un epitelio poliestratificado, escamoso, ¿ya? Escamoso, plano, ¿ya? No queratinizado, viene a ser el esófago. Es el único diferente, ¿no? Epitelio poliestratificado escamoso. Ya si se convierte a un monoestratificado cilíndrico, recuerden, eso es algo patológico y eso pasa en la enfermedad de reflujo. En la enfermedad de reflujo el esófago convierte su epitelio poliestratificado escamoso en monoestratificado cilíndrico, ¿no? Y eso se conoce con el nombre de esófago de Barrett, ¿ya? El resto del epitelio, como pueden ver, es cilíndrico monoestratificado. La complicación más frecuente de la pancreatitis aguda. Cuando hablamos de la pancreatitis aguda, las complicaciones pueden ser locales o pueden ser sistémicas. De las locales tenemos la más frecuente, el pseudoquiste. Esa es la más frecuente, el pseudoquiste pancreático, que se llama así pseudo porque no tiene una capa epitelial, tiene un tejido fibrótico alrededor. Es una complicación tardía, aparece a partir de las 4 semanas post-pancreatitis. Generalmente es único, ubicado en cuerpo, cola de páncreas, ¿no? Asintomático en la mayoría de los casos, solo quiere o requiere vigilancia ecográfica y la mayoría tiene resolución espontánea, ¿no? Es una colección de jugo pancreático que está rodeada por tejido fibrótico. Luego tenemos también el absceso como complicación local, en la cual el paciente obviamente va a tener signos de infección, fiebre, dolor abdominal, leucocitosis, y les van a hablar en la tomografía de una colección de líquido, igual al pseudoquiste, colección de líquido homogéneo, pero que tiene aire en la tomografía. Cuando te hablan de una colección de líquido con aire, eso es un absceso pancreático, ¿no? O la más grave, que es la necrosis. La necrosis, que ya es una complicación local en la cual hay una hipoperfusión del tejido pancreático. Entonces les van a hablar acá en la tomografía de una zona heterogénea que no capta contraste. Cuando te describen eso en la tomografía, zona heterogénea que no capta contraste, hablamos de la necrosis, ¿correcto? De la necrosis, que puede ser estéril o puede estar infectado. Y este es el que causa la mortalidad, ¿no? La necrosis infectada tiene una mortalidad del 30%. La necrosis infectada, mortalidad del 30%. Cuando hablamos de una necrosis infectada, estamos hablando en este caso de signos de infección, fiebre, leucocitosis, en la tomografía hay aire. Recuerden, en pancreatitis la presencia de aire nos indica infección. Y a nivel sistémico, la falla multiorgánica, ¿no? Recuerden que la pancreatitis es una causa en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y causa falla de órganos, falla respiratoria, falla renal, falla hemodinámica, y de eso se muere el paciente con pancreatitis. Recuerden, en la primera etapa, si les preguntaran cuál es la causa de muerte en la primera fase de la pancreatitis, es la falla multiorgánica. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda en el embarazo? En el embarazo y en general la causa más frecuente es de etiología biliar. Los cálculos, ¿no? Los cálculos pequeños, menores de 5 milímetros, salen por el cístico, se enclavan en el colédoco, en la parte distal, y van a obstruir no solo la vía biliar, sino el conducto pancreático de Wirsung, ¿no? Y eso va a generar una activación prematura de las enzimas pancreáticas, y esa activación prematura de las enzimas va a causar la inflamación de esta glándula, ¿no? Muy bien. El alcohol es la segunda causa de pancreatitis aguda, pero la primera de pancreatitis crónica, ¿no?
Si te preguntan en la pancreatitis crónica, la primera causa y si es alcoholismo. Pero en el cuadro agudo es la segunda causa, ¿no? Enfermedades autoinmunes, traumas también pueden generar pancreatitis. Hipertrigliceridemia es una causa metabólica. Cuando los triglicéridos son más de 1000, puede haber pancreatitis, ¿no? Hay también fármacos, recuerden, tiazida, furosemida, valproato, tetraciclinas, didanosina, son algunos fármacos que causan pancreatitis, ¿no? Los diuréticos, tiazida, furosemida, valproato, tetraciclina, didanosina, ¿no? Entonces, causa farmacológica. También hay causas virales, ¿no? El virus, por ejemplo, en los niños, parotiditis, tengan en cuenta, causante de la fiebre urleana, se complica con pancreatitis. Lo siguiente indica un pobre pronóstico en pancreatitis aguda. Si hablamos del pronóstico en pancreatitis, tenemos varios marcadores. Por ejemplo, la obesidad, ¿no? Índice de masa más de 30, el aumento de PCR, Ransom más de 3 puntos, Apache más de 8 puntos, BISAP más de 2 puntos. Son algunos de los factores pronósticos que nos indican que la pancreatitis es potencialmente grave, ¿no? Y en Ransom, acuérdate, tienes al ingreso y a las 48 horas. Por ejemplo, a las 0 horas, al ingreso es la edad, ¿no? Más de 55 años, glucosa más de 200, aumento del LDH, aumento de TGO, ¿no es cierto? Leucocitosis, más de 16.000. ¿Ya? Entonces, esos son los 5 parámetros al ingreso, ¿ah? Edad, glucosa, LDH, TGO, leucocitos. Luego vienen las 48 horas, ¿no? Donde está el calcio, donde está la presión arterial de oxígeno, donde está el hematocrito, donde está la urea, déficit de líquidos, déficit de bases. Ese es a las 48 horas. En caso del calcio bajo, indica mal pronóstico, presión arterial de oxígeno también bajo, caída del hematocrito, aumento de la urea, ¿no? Que es falla renal, déficit de líquidos, déficit de bases. Eso a las 48 horas en Ransom nos indica mal pronóstico. Por lo tanto, de acá, ¿quién es mal pronóstico? Esto, pues, ¿no? Nivel de calcio bajo, que forma parte de los parámetros de Ransom, ¿no? Niño de 5 años que desde hace una semana presentó parotiditis, ahí está, causante de la fiebre urleana, ingresa por un cuadro de abdomen agudo, severo en epigastrio, con vómitos, abdomen distendido, fiebre, ¿no? Recuerden que esto de acá, vómitos, el abdomen, es la presencia de un híleo paralítico, característico también en la clínica de una pancreatitis aguda, ¿no? La pancreatitis aguda, ojo, en los niños está asociada a etiología viral. Acuérdense del virus de la parotiditis, que también produce meningoencefalitis, ¿no? Son las dos complicaciones. Entonces, ¿cuál es la clínica de la pancreatitis? Dolor abdominal severo en epigastrio, asociado a un híleo paralítico, con vómitos, con abdomen distendido, con ruidos hidroaéreos ausentes, ¿no? Y hay que confirmar con enzimas. Pedimos amilasa, pedimos lipasa, para confirmar el diagnóstico. Ahí está, en la pancreatitis aguda del adulto, ¿cuál de los siguientes criterios no corresponde a los de Ransom? ¿Cuál no corresponde? Leucocitos más de 16.000, sí. Edad menor, no, es edad mayor. Glucosa más de 200, LDH, transaminasas elevadas, correcto. Todos los demás nos indican mal pronóstico. La edad es más de 55 años. Paciente con cuadro clínico de pancreatitis, ¿cuál es el examen auxiliar que se debe solicitar inicialmente? Si un paciente tiene cuadro clínico, un dolor severo en epigastrio, con híleo paralítico, con falla de órgano, debemos pensar en una pancreatitis aguda. ¿Y con qué confirmamos? Con las enzimas. ¿Y qué enzimas sirven para el diagnóstico? La amilasa y la lipasa, recuerden. La amilasa y la lipasa solo sirven para el diagnóstico, no nos dan pronóstico. Entonces, la amilasa, recuerden que tiene buena sensibilidad, pero poca especificidad. En cambio, la lipasa es muy sensible y muy específica, ¿correcto? La amilasa se eleva a partir de las 10, 12 horas y cae a los 3 a 5 días. La lipasa se eleva a las 6 horas
y cae a las 10 o 14 días, o sea que la lipasa permanece más tiempo elevado, su cinética es diferente, ¿no? La tomografía en un cuadro de pancreatitis se solicita en los casos de pancreatitis grave, donde ya hemos dicho los factores de mal pronóstico, obesidad, PCR elevado, etcétera. Cuando la pancreatitis es grave, a las 72 horas debemos pedir tomografía para evaluar el pronóstico. Y voy a medir Baltasar y voy a medir el porcentaje de necrosis. Y cada uno me va a dar un puntaje, ¿no? Entonces se suman los dos puntajes y obtengo el índice de severidad tomográfica. Recuerden que Baltasar evalúa edema, colecciones, no necesita contraste. Entonces, en cambio necrosis sí, con contraste para ver la hipoperfusión, ¿no? Y si el índice de severidad es más de 7, al sumar los dos puntajes de Baltasar más el porcentaje de necrosis, nos indica mal pronóstico en la pancreatitis. Y acá paciente 48 años que en su cuarta semana de pancreatitis aguda severa, miren lo que hace: hipotensión, taquipnia, oliguria, leucocitosis, hematocrito bajo, necrosis del 60% del páncreas, con aire libre en el área pancreática y colecciones múltiples. O sea, este paciente está con un cuadro de pancreatitis grave, ¿no? ¿Por qué pancreatitis grave? Porque está haciendo fallas de órgano, porque acá el índice de severidad tomográfica obviamente está saliendo alto. Miren, si calculamos, ¿no?, una necrosis del 60% es 4 puntos, porque recuerden, menos del 30% es 2 puntos, más del 30% ya es 4 puntos, ¿no? Entonces, acá ya tiene, acá tiene 4 puntos. Y aire libre de frente es Baltasar E, con colecciones múltiples, Baltasar E, y Baltasar E tiene 4 puntos, 8 puntos, o sea, su índice de severidad tomográfica es más de 7. O sea, este paciente tiene una pancreatitis grave, ¿no es cierto? Y miren que está en su cuarta semana, o sea, está teniendo mala evolución, porque está con falla multiorgánica, con un cuadro a nivel de la tomografía, con aire libre, con nos indica infección, con colecciones múltiples, etcétera. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir en este paciente, no? Entonces, en una pancreatitis grave, ya no solo vamos a estabilizar al paciente, ¿ya?, sino que ya hay que hacer tratamiento invasivo. O sea, ya no basta el manejo médico, porque el manejo médico será calmar el dolor, dar terapia antibiótica, dar un buen soporte nutricional por vía enteral, ¿no es cierto?, a través de la sonda nasoyayunal, antibiótico por el dato de infección en la tomografía que nos dice AINES. Recuerden los antibióticos de elección, los carbapenem. Hay que dar un buen soporte nutricional, una buena hidratación con lactato de Ringer, ¿no? Además de esto, tenemos que dar un tratamiento invasivo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una evolución desfavorable y hay datos de infección. Cuando ya hay datos de infección en el paciente, como aire en la tomografía y la mala evolución del paciente, hay que hacer tratamiento invasivo. ¿Y el tratamiento invasivo cuál va a ser? El drenaje percutáneo de las colecciones. Porque actualmente el concepto en pancreatitis grave, infectada, es el concepto STEP UP, que es aplicar procedimientos mínimamente invasivos. Entonces lo primero que debemos intentar es drenaje percutáneo, si no se puede ya el debridamiento mínimamente invasivo, ¿no es cierto?, a través de la vía endoscópica, a través de la vía retroperitoneal. Entonces primero drenaje, un debridamiento mínimamente invasivo, y lo último es la laparotomía exploratoria, que ya casi no se hace, es la cirugía abierta donde sacamos el tejido necrótico del páncreas, ¿no? Entonces, actualmente lo que se estila es procedimientos mínimamente invasivos. Por eso la respuesta correcta es la A, ¿ya? La respuesta correcta es la A. De los siguientes medicamentos, señale el que menos gastrolesivo, dice. Bien, el que es menos gastrolesivo de estos fármacos, ¿no es cierto?, es el paracetamol. El paracetamol es el AINE menos gastrolesivo, ¿ya? Lo que sí destaca
en el paracetamol es la hepatotoxicidad. Genera una necrosis centrolobulillar a nivel hepático, ¿no? Necrosis centrolobulillar. Muchas veces hay que hacer uso de su antídoto cuando hay intoxicación, que es el N-acetilcisteína. Los demás, sí, pues, ¿no? Por ejemplo, el AINE más gastrolesivo, ketorolaco, piroxicam, son buen gastrolesivo. Corticoides también aumenta el riesgo de gastrolesión. Sidobudina, tetraciclinas también causan dispepsia, ¿no? Gastrolesión. ¿Cuál es el tipo más frecuente de úlcera péptica? Recuerden que la úlcera péptica más frecuente es la duodenal. La duodenal es más frecuente que la gástrica. Y en la duodenal, la más frecuente es la de cara anterior, ubicada en la primera porción del intestino delgado, del duodeno, que viene a ser el bulbo duodenal. Ahí se ubica el 90% de las úlceras pépticas. Entonces, úlcera duodenal, primera porción, ¿no? Primera porción, bulbo. Esa es la localización más frecuente. Gástrica está en la curvatura menor, en la llamada incisura angularis de la curvatura menor. Es su localización más frecuente. Varón de 40 años que presente epigastralgia tipurente acompañada de náuseas, vómitos, tratado con antiácidos, pero no mejora, ¿no? O sea, tiene una dispepsia, ojo, esto es dispepsia, ese dolor en epigastrio de tipurente, saciedad precoz, distensión postprandial, ¿no? Se conoce con el nombre de dispepsia, ¿ya? Le damos antiácidos, no mejora, porque lo más probable es que sea un cuadro orgánico. Recuerden que la dispepsia funcional es 70% y es lo más frecuente, ¿correcto? Y la mayoría responde a antiácidos, pero cuando es orgánico hay que ver la causa, 30%. ¿Y cuál es la causa de dispepsia orgánica más frecuente? La úlcera péptica, en primer lugar. También está enfermedad de reflujo, también está la gastritis, también está de origen maligno el cáncer, ¿no? Adenocarcinoma gástrico. Ya esas son causas orgánicas de dispepsia, pero la cabeza úlcera. Entonces hay que hacer la endoscopía para ver el cuadro orgánico y que revela gastritis superficial entral. ¿Y eso quién lo produce? La gastritis superficial, y típicamente se ubica a nivel del antro, es producido por la bacteria, ¿no? Esta bacteria llamada Helicobacter pylori, que es un bacilo gran negativo, microaerófilo, flagelado, que tiene como principal factor de virulencia la presencia de esta enzima, la llamada ureasa, que lo protege del pH ácido del estómago, ¿no? Muy bien, y esa es la causa más frecuente de úlcera péptica, de gastritis. La causa más frecuente es Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Esta bacteria. Entonces, por eso hay que darle tratamiento antibiótico, no va a bastar con el omeprazol, hay que darle claritromicina, amoxicilina por 14 días, ¿no? La llamada triple terapia, omeprazol, claritro y amoxi. Helicobacter se asocia frecuentemente a úlcera péptica, eso es correcto, ¿no? Si hablamos de la úlcera duodenal, el 90% de las úlceras duodenales están asociadas a Helicobacter pylori. Y en el caso de la úlcera gástrica, recuerden, el 70% está asociado a Helicobacter pylori. O sea que la causa más frecuente de úlcera, sea duodenal o sea gástrica, es Helicobacter pylori. ¿Cuál es el método más específico para demostrar la presencia de la bacteria? Para el diagnóstico utilizamos las pruebas directas, porque son las más sensibles y específicas, que viene a ser la endoscopía y la biopsia, ¿no? La endoscopía para hacer test de ureasa, la biopsia para hacer cultivo, histología, esas son las más. Para corroborar si se ha erradicado mediante el tratamiento, utilizamos las pruebas indirectas, o sea, para monitorizar el tratamiento. Si respondió al tratamiento erradicador, utilizamos la prueba indirecta, y de las pruebas indirectas, la que más sirve es esta, ¿no? El test de aliento, que sirve para monitorizar, para saber si ha respondido o no al tratamiento. Paciente de 45 años con antecedente de úlcera, dolor urente en epigastrio, que luego se localiza en fosa ilíaca derecha,
Y dice presunción, perforación. Se ha perforado la úlcera. Es una de las complicaciones. Si bien es cierto, la complicación más frecuente de la úlcera es la hemorragia digestiva, la segunda es la perforación, que nos va a dar un dolor epigastrio súbito, ¿no es cierto?, severo, o sea, un abdomen agudo, quirúrgico. ¿Por qué? Porque va con signos peritoneales. Cuando te digan un paciente con antecedente de úlcera que tiene un dolor abdominal severo, súbito, con signos peritoneales, Bloomberg positivo, hay que sospechar de una perforación. ¿Cuál es la prueba diagnóstica que nos va a confirmar la perforación? Una radiografía simple, tóraco-abdominal en bipedestación, para que veas el signo de Popper o el signo de alas de gaviota, ¿no?, que nos traduce ¿qué cosa? Neumoperitoneo. Neumoperitoneo, signo de Popper, signo de alas de gaviota. En el caso clínico, el signo de perforación, recuerden el signo de Jover, signo de Jover, que es la desaparición de la matidez hepática. Pero en la radiografía, el signo de Popper o alas de gaviota, que nos traduce el neumoperitoneo, donde hay que indicar cirugía en el paciente, ¿no? ¿Qué examen diagnóstico utilizaría para confirmar la erradicación del Helicobacter en un paciente que ha recibido tratamiento completo? Le diste OCA por 14 días, ese es el esquema, la triple terapia, OCA por 14 días, o el esquema BOM, que es la cuádruple terapia por 14 días, bismutol, omeprazol, metronidazol, tetraciclina. ¿Y cómo confirmas que lo hemos erradicado? Con la prueba indirecta. ¿Cuál es la prueba indirecta más utilizada, más sensible? El test de aliento. Con eso confirmamos si hemos erradicado o no. La endoscopía con la biopsia, la histología, el cultivo, que son las pruebas directas, sirven para el diagnóstico. Pero para confirmar si hemos erradicado, test de aliento. Ante la presencia de un neumoperitoneo en un paciente con perforación, ¿cuál es la conducta? Operar, pues, ¿no? Hay que operar, ¿correcto?, a ese paciente. Una técnica clásica es el parche de Graham, ¿no?, que es el parche de Piplon, ¿no?, para la perforación. ¿Cuáles son las úlceras que más se perforan? Las de cara anterior son las que más se perforan. Si te dicen una úlcera de cara posterior, las de cara posterior ¿qué hacen? Se penetran, y esta sí solo requieren manejo médico. La penetración de las úlceras de cara posterior, en el caso de la úlcera duodenal, se perfora a cabeza de páncreas, se penetra a cabeza de páncreas, y la úlcera gástrica a hígado, a colon, ¿correcto? Generando inflamación, pues, ¿no? Una úlcera duodenal penetrada genera pancreatitis, la gástrica hepatitis, colitis. Mujer de 35 años sin antecedente de enfermedad digestiva previa, ni ingesta de alcohol ni AINES. Mujer joven, pero que inicia un cuadro agudo de náuseas, vómitos intensos y sangrado rutilante, o sea, tiene una hematemesis, dato de hemorragia digestiva alta. Y en una mujer joven que tiene vómitos severos, hace hemorragia digestiva alta, no ha consumido AINES, no ha consumido alcohol, hay que sospechar de este síndrome, ¿no?, que está asociado a los vómitos severos, el síndrome de Mallory-Weiss, que es una laceración de la unión gastroesofágica. Ojo, gastroesofágica, ahí está la lesión, y eso genera la hematemesis, que es un sangrado benigno que se autolimita, ¿ya? Generalmente se autolimita, no es severo, debido a la presencia de los vómitos severos, ¿no? Cuando te digan en el paciente con cirrosis, paciente alcohólico crónico que tiene hipertensión portal, ¿por qué sangra? Por las varices gastroesofágicas, que tiene una alta mortalidad, ¿no? Mortalidad del 20%. Pero la más frecuente es esta, ¿no? Causa más frecuente hemorragia digestiva, la úlcera péptica. Luego también tenemos las gastritis erosivas, sobre todo producidas por AINES, el cáncer gástrico, ese sí tiene mal pronóstico, ¿no? El cáncer. Varón de 60 años que desde hace 3 meses presenta llenura precoz, disminución de peso, deposiciones oscuras, melena. Dato también, al igual que la hematemesis, de hemorragia digestiva alta. En un adulto mayor que tiene llenura precoz, baja de peso, dolor en epigastrio.
O sea, estamos hablando de una dispepsia, ¿verdad? De una dispepsia. ¿Por qué? Porque tiene dolor en epigastrio, con llenura precoz. Pero al decirte baja de peso, al decirte melena, ya no puedes sospechar en un cuadro funcional. El cuadro funcional generalmente se presenta en gente joven, menores de 50 años, mujer, solo se presenta en las mañanas y no hay dato de organicidad. Si te dicen que ya hay baja de peso, melena, ¿no es cierto? Si te dicen que hay anemia, lo más probable es que sea orgánico. Entonces, ¿cuál es el examen más específico para establecer el diagnóstico? ¿Qué hay que hacer para ver el cuadro orgánico? Una endoscopía. Por la edad, ya por la edad, 60 años, paciente con 60 años que tiene dispepsia, ya hay que hacerle endoscopía. Porque es raro que se presente un cuadro funcional a los 60 años. Como hemos dicho, es menores de 50 el cuadro funcional. Y ahí va datos de organicidad, ¿no? Baja de peso, melena, vómitos severos también, ¿no? Ya nos indica que es algo orgánico, es algo orgánico. Y lo más probable que pueda ser un cáncer, ¿no? A esa edad un adenocarcinoma gástrico típicamente se presenta. Lugar más frecuente el sangrado en paciente cirrótico, la unión gastroesofágica, porque se forman varices, ¿no es cierto? Entonces acuérdate que la hipertensión portal es cuando la gradiente porto-cava es más de 5 milímetros de mercurio. Esa es la hipertensión portal. Y en el adulto la causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis, en el adulto. Entonces, ¿cuándo se forman las varices? Se forman cuando la gradiente porto-cava es más de 10 milímetros de mercurio y se rompen generando una hemorragia severa cuando es más de 12 milímetros de mercurio la gradiente porto-cava. Ahí se rompe, genera una hematemesis severa que descompensa al paciente y que es una causa de mortalidad más frecuente en paciente con cirrosis, ¿no? Mortalidad del 20%, como hemos mencionado. La sonda de Sengstaken-Blackmore, ¿cuándo se utiliza, no? Se utiliza para la hemorragia por varices gastroesofágicas, para comprimir las varices. Entonces, tiene su aplicación en la hemorragia varicosa, ¿no? Entonces, cuando un paciente en general viene por hemorragia digestiva alta, recuerden, lo primero es reponer la volemia, ¿no, chicos? Eso es lo primero. Ustedes tienen que fijarse cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, y si está descompensado, si está chocado, entonces lo primero es estabilizarlo, resucitarlo hemodinámicamente. Entonces le pones sus 2 catéteres endovenosos, les pasas cristaloide, cloruro de sodio, si la hemoglobina está menos de 7, paquete globular, y lo estabilizas. Una vez que lo estabilizas, le haces endoscopía, ¿no? Para ver la causa de la hemorragia, ¿no? Si es por úlcera o si es por varices. Entonces, si es por úlcera, le das omeprazol, ¿no? Inhibidores de bomba, en bolo endovenoso, 80 miligramos en el caso de omeprazol, y luego en infusión continua, ¿no? 80 miligramos en bolo y luego en infusión continua 8 miligramos por hora. Si es por varices, colocas octiotride, ¿no? Octiotride, 50 microgramos en bolo endovenoso y luego en infusión continua. Y además hay que dar acá profilaxis antibiótica, y ese es el dato, ¿eh? En una hemorragia varicosa tienen que dar profilaxis antibiótica para evitar la peritonitis bacteriana espontánea. La profilaxis se hace con cipro, ¿no? Con fluoroquinolonas, para evitar la peritonitis bacteriana espontánea. En el caso de la úlcera péptica, solo en algunos casos vas a hacer tratamiento endoscópico, ¿no? Térmico, farmacológico, mecánico, sobre todo en el 1A de Forres, que es el sangrado a chorro, en el 1B, que es sangrado en capa, y en el 2A, que es el vaso visible, tienes que hacer tratamiento endoscópico. En los demás no es necesario. En el caso de varices, de hecho, el tratamiento endoscópico es muy importante. Hay que hacer ligadura con bandas elásticas, ¿no es cierto?, de las varices. Ligadura con bandas elásticas. Muchas veces el paciente no responde al tratamiento endoscópico. Entonces, cuando un paciente con úlcera no responde al tratamiento endoscópico, es refractario y la hemorragia es masiva, ya hay que pasar al tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando es masivo y refractario la endoscopía. Y acá también, pero previo
al tratamiento quirúrgico en la hemorragia varicosa, muchas veces se utiliza esta sonda. Pues esta sonda, entonces, ¿cuándo la utilizamos? La sonda de Sengstaken-Blackmore la utilizamos cuando el paciente no responde al manejo endoscópico. La utilizamos, pero es un manejo transitorio, porque solo lo vamos a dejar por 24 horas, no más. Luego el paciente ya tiene que pasar al tratamiento definitivo, que es la cirugía o la colocación de TIPS, ¿no? Que son las derivaciones intrahepáticas. Ya ese sí es el tratamiento definitivo. La sonda es un manejo transitorio por 24 horas cuando el paciente no ha respondido al manejo endoscópico. Varón de 69 años que luego de ingesta alcohólica presenta hematemesis, melena, debilidad. Miren cómo está, hipotenso, taquicárdico, o sea, está chocado, sudoroso, pálido, ruidos y dolores aumentados. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Entonces está descompensado hemodinámicamente, ya perdió más del 30% de su volemia, por eso está chocado. Entonces lo primero que debemos hacer es resucitarlo. Le colocamos 2 buenos catéteres endovenosos periféricos, ABOCA 18, y le pasamos cloruro de sodio, ¿no? 10 a 20 mililitros por kilo de peso, o 1 a 2 litros de cloruro de sodio a chorro. Paquete globular cuando nos dicen que la hemoglobina es menos de 7, ahí pasamos paquete globular, ¿no? Y una vez que lo hemos estabilizado, recién le hacemos endoscopía. Lo metes en endoscopía cuando ya esté estable y ves la causa, ¿no? Si es por úlcera o varices, y hacemos ya el manejo específico que hemos mencionado. El manejo inicial de varices sangrantes en pacientes cirróticos, ¿cuál es? Lo primero es reponer la volemia, resucitación. Pero cuando yo leo las alternativas, chicos, se dan cuenta que no está hablando de la resucitación, sino del manejo específico, de cómo detener el sangrado, de cómo contener la hemorragia. Y en el manejo específico, ¿cuál es el manejo inicial de la hemorragia varicosa? El fármaco, el análogo de somatostatina, que viene a ser el octiotride, que baja la perfusión a nivel de la vena porta. Ese es el manejo inicial en ya el manejo específico, ¿no? Recuerden que el octiotride lo damos en bolo endovenoso, 50 microgramos, y luego en infusión continua, y baja el flujo sanguíneo portal. Pero el manejo más importante va a ser el manejo endoscópico, ojo, mediante la ligadura con bandas elásticas de las varices. No responde la sonda, ¿no?, que hace compresión hemostática, que hemos dicho, la sonda de Sengstaken-Blackmore. Los beta block se utilizan para la prevención de la hemorragia varicosa, no en el tratamiento, prevención, los beta bloqueadores. Y acuérdense que también todo cirrótico que sangra hay que darle su profilaxis antibiótica para evitar la peritonitis bacteriana espontánea. Aproximadamente el 90% de los pacientes con hematoquesia es el sangrado rojo venoso, que en el 90% de los casos, como dice acá, ¿de dónde viene? Del colon, porque es dato de hemorragia digestiva baja, porque el 90% viene del colon, ¿no?, del rectorragia. Entonces acá hablamos de un cuadro de hemorragia digestiva baja, hematoquesia, rectorragia, ¿no? Donde la causa más frecuente es la enfermedad diverticular, el divertículo, sobre todo en los adultos mayores.